Ay, vale, gracias. ¿Veis? O escribís o yo no sé lo que pasa. Es que de verdad, viva la comunicación. No, que estaba diciendo que no hay, que hoy no hay mucha noticia, hay más bien poco o nada, y que básicamente, pues que no me apetece tampoco tener que estar buscando noticias ni leyéndolas, que las hay, pero muy pocas y tampoco son así que yo diga, venga, son relevantes para coger y ponerse con ellas. Pero que hay muy poca cosa, la verdad. Poca cosa o casi ninguna. He estado 5 minutos aquí hablándole al aire, yo mismamente, pero eso es muy yo. El caso es que, bueno, por lo menos el directo se pone más interesante. Que iba diciendo que tampoco hay mucho, es que por no decir que prácticamente no hay nada, pero bueno, vamos a empezar con lo que tenemos que empezar, que es lo de siempre, ya lo sabéis, que es dar las gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora Secas, Chris Sorenrak, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Lleves, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón Isota, Roberto Pepe y Gemina Overseas. Y muchísimas gracias también a Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Giannaquini, El Negre, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira Gravila, Sagüenza, Nora Secas, Juan Carlos Arriegada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisy Navarro, Francisco Toro Godoy, Luz Pazos, Eduard Petcu, Gonzalo Rigoyen y Federico Juárez. Muchísimas gracias, bonicos. Bueno, lo que estaba comentando, que tenía muy claro también que hoy no se iban a ver los vídeos porque yo lo sé, da igual que presentes un crit, un crot o lo que sea, porque no es relevante. Entonces, los perfumes que no son conocidos, que no tienen hype, pues el algoritmo de YouTube pasa de mandarlos. Y yo también lo tenía muy claro. Por eso, ayer por la mañana empecé a editar el vídeo que he sacado de Crit y esta tarde me he puesto y he editado el vídeo de la Carner y me he puesto con ello. Entonces, pues digo, voy a sacar los dos vídeos y ya está. Y mañana, pues Dios dirá. Mañana la verdad es que no sé si sacar vídeo, no sacarlo o sacarlo para el domingo. No tengo ni idea de lo que haré. Igual hoy me dedico a rascarme la panza liranza porque ya te digo, he hecho un vídeo pana. Como he hecho un vídeo pana, digo, pues bueno, pues por lo menos que se quede ahí, quede constancia del vídeo. Pero y todavía me queda otro vídeo que va a ser un vídeo pana, pues son vídeos que no va a ver nadie. Entonces, son vídeos de 100 visitas, 200 y a tomar por saco. Y es lo que hay. Acabo de pedir Alejandría Orientale y Kirk de Tiziana. ¿Qué opiniones te merecen? Pues mira, francamente no he probado ninguno de los dos, con lo cual no tengo opinión. Si los hubiese probado, pues sí, te podría decir algo, Alejandro, pero no los he probado. Entonces, bueno, pues así estarían las cosas por ahí, por el ramo. Con el tema de las visualizaciones y todo este rollo, pero son perfumes que no le interesa una leche a nadie, tal cual. 114 lleva el carnet. Madre mía. Pero vamos, que es normal. Pero es que la Crit lleva 269 visualizaciones. Cágate, Lorito, Pepe Luis. Pues nada, pues ya irá subiendo, digo yo. Y si no, pues que vaya bajando. Yo más no puedo hacer, lo siento. Me he currado mucho la edición de la Grid, pero luego cuando me he puesto con la Carner, digo, Javier, no pierdas tiempo. No se van a ver. Y es cierto, o sea, mirar lo que está pasando. O sea, me puse con la Grid siendo consciente, porque además lo dije en el directo de ayer. Digo, el vídeo de mañana no va a ver nadie. O sea, sé que no lo va a ver nadie. Pero plenamente consciente. El caso es que me he puesto a editar el carnet y digo, chico, escucha, ni el más mínimo esfuerzo, o sea, edición sencilla, sin imágenes y sin nada, y a tomar viento rapidito, porque no puede ser que estés perdiendo el tiempo para algo que no se va a ver, y es cierto. Algo que no se va a ver, pues yo también le imprimo por menos fuerza, es verdad. Si es que lo sé, si es que yo ya lo sé, son unos cuantos años ya en este tinglao y sé cómo va el tema. Y como sé cómo va el tema, pues es lo que hay. Y ya está. Así que mañana Dios dirá y veremos a ver qué es lo que saco. Que, a ver, tengo artillería pesada, pero es que también tengo que decir que no me da la gana tampoco. No estoy por grabar en el estudio, hace un calor que te mueres todavía.
y es que no me apetece meterme, encerrarme, pero mañana tengo que bajar a grabar, pero vamos, fijo de todas, tengo que ir sí o sí. Mañana sí que tengo que ir a grabar porque necesito hacer contenido, pero es que encerrarme allí me quita la vida. Me quita la vida, ya sabéis que me pongo a sudar y es un ascazo. Entonces, pues mañana iré a grabar, sí o sí, porque si no, no se produce y hay que producir lo que queda de mes. Este mes asqueroso del mes de agosto que no se saca un chain y ya está. Poquito más con respecto a lo que son los vídeos, pero es una pena porque dices, jolín, el tiempo de grabación y todavía me queda un vídeo más de estos que sé que no va a haber nadie. Así que como sé que no va a haber nadie, igual sí, lo dije ayer, me parece. Digo, igual saco vídeos todos los días y tal, porque tengo estos vídeos que sé que no va a haber nadie, entonces quiero quitármelos de encima, porque es literalmente me los quiero quitar de encima, porque quiero centrarme en productos que realmente la gente pueda ver. Si me pongo a centrarme en productos que la gente no va a ver, pues va a ser como una pérdida de tiempo. Es que es una pérdida de tiempo. Lo siento, pero tengo que decirlo abiertamente. Es una pérdida de tiempo para mí ponerme a hacer productos que sé que la gente no va a ver. Porque me quito de mi tiempo, me quito de mi todo. Entonces, por hacer esto, y es que no lo va a ver nadie. No lo va a ver nadie. Van a estar años, estos dos vídeos, el Crit y el Carner, van a estar años y no van a subir ni se van a posicionar ni nada. O sea, es que yo lo sé, porque como he tenido Carners antes de esta etapa en este canal, he tenido Carner puesto y es que ni se movían. Estaban ahí plantificados los vídeos y no los veía nadie. Y en el canal había gente, habían seguidores y no se veían. Y ojo, cuidado, porque por ejemplo la Carner es económico, porque está a 100 euros, 100, 115 o algo así. Está muy barata, ¿eh? En la propia página web oficial de ellos está a ciento y poco. Vale muy poco dinero, ¿eh? Pero no le interesa a la gente, yo también lo entiendo, ¿eh? El público va a lo que va y quiere lo que quiere y ya está. Y sin más pretensiones, sin más historias, sin más monsergas. Es lo que es y chimpum. Pero bueno, así estamos, así estamos. No sé ni cuánta gente tengo en sala ahora mismo, 9 personicas. Bueno, pues a ver, sintetizando las cosas, tenemos una icon nueva que a ver si refresco, igual con un poco de suerte, ya no veo publicidad, porque si no es imposible presentarlo. ¿Se ha quitado la publicidad? Vale, perfecto, vale. Sí, porque he metido, al final he tenido que meter la de blog, luego lo borraré y ya está, porque es que así no puedo entrar a ver las noticias ni a ver nada. Vale, pues tenemos The Square que lanza dos fragancias, una masculina y otra femenina. Así que, ay, la mosca de la televisión. Vamos con la de hombre, que es negra, se llama Icon, The Square Icon. Teníamos aquí, por ejemplo, ¿qué dicen aquí? Podemos ganar nada. Tenemos las notas que dicen que lleva cítricos y jengibre en la salida, con un corazón de salvia, lavanda, geranio y tulipán negro. ¿Os acordáis del anuncio? Pues ese. Y luego, tulipán negro que no existe, ni da olor ni nada. Y luego en el fondo, madera de aquilaga. Bueno, se lo han inventado, esto es unas notas sintéticas, se lo han inventado. Entre otras cosas, porque a mí me gustan mucho los tulipanes y nunca le he sacado ningún tipo de aroma. Madera de aquilaga, madera de cedro y pachuli. Aquí tenemos que nos dicen con la prosa que ellos se gastan, dice que Icon Prom comienza con cítricos picantes bañados por el sol mezclados con jengibre energizante. Una explosión, una explosión vigorizante pronto es seguida por un contraste intrigante que es absolutamente sorprendente. Dice, en el corazón, una combinación de salvia esclarea aromática, lavanda, geranio y tulipán negro, poco común para una composición floral extraordinaria y audaz. Dice, finalmente, la calidez tentadora de Aquilaga Wood se fusiona elegantemente con madera de cedro y pachuli terroso, culminando con una base fuerte y elegante que está llena de delicias aromáticas que se desvía de las normas tradicionales de la perfumería.
se puede combinar con The Icon Parfum para realzarse y completarse, sí, claro, mutuamente, para lograr una encantadora sinfonía de aromas. Claro, tú lo que quieres es que me haga con las 2 botellas y me encasquetes el precio de las 2. Venga, hombre, tío, listo. Los de Square, que son hermanos o primos o algo, tenían vínculos familiares, me parece, pero no me acuerdo muy bien, pero tenían ahí un rollo, era un rollo muy raro. Bueno, pues de Icon, la masculina, y ahora iríamos a la Icon femenina. Voy a cerrar esta y ahora la femenina, que es blanquita y pulcra. Bueno, pues presentamos, nos vamos con esta de aquí y tendríamos la de mujeres. Aquí está The Icon. Bueno, de Square The Icon. Pues tendríamos que esta es la botellica. ¿Qué más sale por aquí? ¿Sale algo? No, no sale nada más. Esta es la promo de la publicidad. Ay, ¿cómo son estos canadienses? Bueno, tenemos notas de salida en cítricos y pimienta rosa con un corazón en jazmín y praline, y luego pasamos al almizcle, el sándalo, vainilla y tulipane. No, eso es en la otra. Descuerdos, The Icon Parfum. Comienza con una explosión energizante de cítricos realzada con una pimienta rosa radiante para una salida efervescente. Chup, chup, chup. En el corazón, el jazmín y el praliné se entrelazan culminando en un aroma encantador. Las notas de fondo incluyen el aroma envolvente del sándalo, el almizcle sensual, la vainilla calmante y la profundidad amaderada de la madera de fresno para una vibración floral afrutada y ambarada. Se puede combinar con The Square The Icon para realzarse y complementarse mutuamente para lograr una encantadora sinfonía de aromas. Con tulipán negro. Mira, me ha salido la tía esta aquí haciendo la publicidad. Ay, por Dios. Menos mal que he puesto la de blog. Si no pongo la de blog, no sé lo que sale aquí. Saldría ya de todo. Fuera. ¡Hala! A jugar a la pala. Ya me he enfadado. Nadie está escribiendo de verdad, en serio. Si es que ya sé yo que soy yo un espectáculo por mí mismo, pero hijos, escribir algo, por favor. Hola, ¿cómo estás, tío Barbas? Yo que sé, algo. Por favor. Qué angustia, más angustiosa. ¿Tenemos por aquí algún perfumico que sea bonito y gracioso? A ver. No, estos están por meter mucha morralla. Esto es morrallismo. De estas ya hablé yo hace 500 años y las ponen ahora. Ya las hablé. Pues nada, aquí no hay nada. ¡Uy, qué mal está la cosa hoy! Madre mía, cómo estamos de perfumería. Bueno, pues esta también la puedo cerrar porque la Lancôme, la Biebel, el elixir, ya la comenté, así que también la podría cerrar porque aquí ya chimpum, catapum, chimpum, matarilero. Vale, pues entonces nos iríamos ahora a buscar noticias. ¿Por qué? Pues porque ya se terminó lo que se daba básicamente. Así que voy a buscar algo por aquí, por allá y a ver qué es lo que va apareciendo. A ver, noticias. Diane Keaton le da estilo a Hudson Grace. Muy bien. ¿Qué es esto? Pues son platos. Anda que no está photoshopeada ni nada la tía esta. Madre mía. Virgen. No le falta nada donde meterse el Photoshop. Qué disparate. A ver si hay algo por aquí en esas publicaciones que hace tiempo que no veo. Ah, mira, vamos a ver esto. Este anuncio promete. Este anuncio no es ningún anuncio. ¿Podré mirarlo o está bloqueado? Ah, mira, no, está bien. Vamos a verlo. Es muy largo. Ostras, son muy largo. ¿Cuántos son? Es un top, ¿eh? Esto es muy largo. ¿Cuántas hay en total? Aquí hay un huevo de cosas. Me quedo loco. Pues sí, vamos a echarle un vistacico a esto, a esta publicación que ha sacado el Beauty Inc. Ha sacado una publicación de las marcas de belleza más poderosas del 2024.
Esto por aquí, vale, pero a ver si hay alguna que sea cortica y también sea interesante, no solamente esa. Esto nada. Esto nada. Pues me parece a mí que no. Lo de Douglas Fresley, esta cosa ya la dije yo ayer. No hay nada, ¿eh? Pues nos vamos a ir al topazo. Al super top este. De Beauty. A ver si han puesto alguna publicación nueva. Madre mía, están las editoriales que no tocan nada. Está sin tocarse desde hace ya un montón de tiempo, semanas. A ver, esta la hemos visto. Aquí, ¿qué hay aquí? Esto lo cierro. Lab Series. ¿Qué ha pasado con Lab Series? Ah, mira qué bien. Pues esto está chulo. Bueno, no sé lo que dirán, pero porque la noticia no la he leído. Pero está chulo tanto en cuanto porque Lab Series es la firma, es una firma que pertenece. A ver, Lab Series es una firma que comenzó siendo una subfirma de Aramis dentro de Estée Lauder. ¿Qué pasa? Que es súper cara para hombre, ¿eh? Es para el cuidado masculino, con cremas, geles de afeitado, aftershave de estos no sé qué, preafeitado, cremas hidratantes, bálsamos, etcétera, etcétera. El caso es que con toda la remodelación estructural que estuvieron haciendo, yo pensaba que Lab Series, Estée Lauder, se la iba a quitar de en medio, se la iba a zumbar. O sea, es decir, eso era propiedad de ellos. Digo, van a quitar esto. Porque de hecho, en tienda hemos tenido un montonazo de tiempo, yo creo prácticamente como 2 años, que los productos de Lab ni aparecían. Y son súper buenos, tengo que decirlo, ¿eh? Son productos muy buenos. ¿Qué pasa? Yo en tiempos A he sacado un montonazo de productos de Lab Series. Lo que pasa que, claro, con el cambio del canal, porque eso fue al principio, con el cambio del canal, pues ya los fui quitando y todo el tema. Pero que súper chulos los productos. El caso, vamos a compartir pantalla y vemos la noticia. Yo tampoco la conozco, no sé ni lo que dicen, pero me ha hecho gracia verlo por aquí. Así que Lab Series, aquí está. Han cambiado, ¿veis? Es solo, aquí en España sobre todo se conocen por los botecitos blancos, ¿eh? Esta gama de y los grises. Este verde, este verde que pone aquí Lab Series, no lo Daily algo, este no lo había visto, este no lo he visto yo, pero los botes blancos y los grises sí. Bueno, pues nos dice que ya están disponibles en Amazon Premium Beauty en Estados Unidos, brindando un acceso más amplio a sus fórmulas de alto rendimiento respaldadas por la ciencia. Pierre-Olivier Garcin, vicepresidente senior y gerente general global de Lab Series y Darphin París, dice: uy, cuántas cosas dice este muchacho, pero ¿por qué tienes que decir tantas cosas? Si con una frasecita era suficiente. El lanzamiento de Lab Series en la tienda de Amazon Premium Beauty Estados Unidos es un nuevo emocionante capítulo para la marca, sobre todo para Estée Lauder. Existe un fuerte impulso en el mercado del cuidado de la piel para hombres, impulsado por un consumidor masculino cada vez más consciente de sí mismo. Claro, sí, lo que tú digas. Sin embargo, existe una falta de educación a medida para ayudar a los hombres a tomar decisiones informadas sobre su rutina de cuidado de la piel. Esto es mentira. Está aquí el Orgaz Skincare, que os informa de todo lo que haga falta. La nueva experiencia de Lab Series en la tienda de Amazon ayudará a educar y empoderar. Ya estamos empoderando a nuestros consumidores. Bueno, ahora nos empoderamos también nosotros. Vamos mal. Existentes como a los nuevos, ofreciendo soluciones de productos respaldadas por expertos y científicamente diseñados por las preocupaciones específicas de la piel de los mens. Vale. Pues
Lo que van a sacar a la venta es esta línea. La tienda incluirá los productos más vendidos de la serie All-in-One para soluciones multifunción, avanzadas para la piel y mucho más. Es decir, el limpiador facial multifunción todo en uno, la loción protectora todo en uno, el tratamiento facial todo en uno, la serie Daily Rescue para una piel energizada y recuperada. Dice que la nueva crema en gel energizante Daily Rescue, la serie Max LS está dirigida a los tratamientos específicos para el envejecimiento de la piel masculina. Luego dicen que sacan el cero Anti-Age Max LS y la crema Anti-Edad Max LS. Muy bien. Ya está. Se acabó lo que se daba. Y por Dios, qué coñazo artículo. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Que me han dicho que el Unbound of Sport va a tardar en venir en la tienda que compró y mientras me he hecho con Oxygen. Tengo que decir que la segunda vez me ha gustado más que la primera, que Oxygen está muy bien, que es muy bonita, que te lo digo yo. ¿Qué me puedes contar de ella? Ya que te apasiona, por si puedes que tenga la imaginación. Nada. Lo que tengo que contar ya está. No sé si la verdad... no sé si está reseñada en el canal. No sé si está reseñada en el canal, ¿no? La Oxygen está reseñada. No me digas que no está reseñada, que entonces me da un parraque. Si no está reseñada Oxygen, me da un parraque, pero vamos, Lanvin. Eclat. ¿No está Oxygen? ¡Ah! No me fastidies. ¿Las sigo teniendo? Sí, la tengo, pero no sé en dónde. Ostras, pues entonces tengo que repetir el vídeo. No me fastidies, que no está Oxygen. Voy a ver si la encuentro, pero como esté en el disco roto, la he liado. Y posiblemente esté en el disco duro roto. Ostras, que Oxygen no está. Para diario está... y esta temperatura imagino que es genial. Perfecto. Si es que es muy veraniega. Está muy bien. Estaba en un top seguro, sí, pero es que estaba hecha. O sea, es que esa review estaba hecha. Pero no, le he hecho yo un buscador ahora mismo y no me sale como una review individual. Eso tiene que estar seguramente en algún disco duro. Si además me parece que es algo con traje, chaqueta, corbata o algo así. A mí me parece que es algo ahí o con chaleco y corbata. Súper jovencico. 9 años atrás. Con una review que sería espantosa seguramente. No espantosa, pero bueno. Yo no me gusta ver, me lo siento. Si la encuentro la pongo, ¿eh? La cojo y la vuelvo a subir. ¿Quién tengo a alguien jadeando? Entonces, pues eso, si coge y aparece, pues bien, y si no, pues tendré que volver a hacerla, tendré que buscar dónde está la puñetera botella y me pondré a ello, claro, ¿qué vamos a hacerle? Es lo que hay, no queda otra. Aquí tengo yo, ¿qué es esto? Ay. ¿Por qué Microsoft estás obstinado en que acepte que quiero el nuevo Outlook, que no quiero el nuevo Outlook, que no me interesa el nuevo Outlook, que no quiero, mientras que pueda no instalarlo, no me interesa una mierda el nuevo Outlook? Y ellos están, dale que te pego, perico al torno con el nuevo Outlook, que no quiero el nuevo Outlook, todavía no estoy preparado para esta mierda. Es que posiblemente lo borre, o sea, me vaya a buscar la vida y lo elimine. Porque el Outlook no me interesa, no me gusta nada. Prefiero entrar en Microsoft y ir metiendo las cuentas. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué empecinamiento el de ellos! Y no pienso instalarlo mientras pueda. O sea, es que no quiero el nuevo Outlook. Me parece una mierda como una catedral. Ponte Linux. No, que para eso tengo que cambiar toda la configuración del ordenador. Calla, loco. No. No puedo, nada, además no puedo porque necesito ciertos programas que no van a funcionar con el Linux. Y no voy a partir el disco duro para tener Linux en un lado y Microsoft en el otro. No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. El Apple sí, por ejemplo, el Apple que tengo abajo en el estudio sí que lo tengo partido y lo tengo con iOS y con el Microsoft, con el Windows, pero lo tengo partido, lo tengo así, pero no.
Dices broma, que no. Ni loco, tío, que va, que va. Ni loco, ni loco, ni loco. Tú sabes luego el problema para buscar programas. Llevaba años que no escuchaba a alguien hablarme de Linux. Madre mía, uff. Eso yo lo usé hace años, el Linux. Y había otro sistema que no me acuerdo cómo se llama, que no era Linux, era otro, que también he usado. Es que no, ya con los años se me olvidan los nombres. Pero el Linux era uno y había otro sistema operativo, no me acuerdo cuál es, que también era un poco... Entonces lo cogí y también lo borré por un coñazo. En fin. A ver si me encuentro yo a mí mismo. Creo que había encontrado un top y no sé dónde he dejado el top, porque además estaba bien. Pero voy a echar un vistacico más a las noticias, porque como el otro sí que sé dónde está, el top sé dónde está. Aquí ya he mirado, aquí. A ver si hay algo interesante. Aquí. Estoy muerto de sed. Muerto de sed. Parece que he metido la lengua en una salina. Esto está, madre mía, qué barbaridad. Llevan en El Economista sin variar las noticias desde el día 13. Estamos a día 16. Desde el día 13, en los subapartados, no han cambiado los tíos. Ahora, estaba abriendo la botella. No han cambiado, veremos a ver qué pasa aquí. No han cambiado las noticias desde el día 13, que di la noticia del aceite, que en Estados Unidos se había igualado, o sea, se había superado los precios, que habían subido los precios del aceite de oliva español. ¿Os acordáis que lo dije ayer o antes de ayer? Pues esa noticia del día 13. Bueno, me he metido y otra vez, de nuevo, aparece la dichosa noticia. En cabecera no han tocado nada. O sea, jolín, coño, que estamos hablando del Economista, que no estamos hablando de una porquería de periódico. Es que de verdad. Ay. A ver si por aquí aparece algo que esté chulo. En Estados Unidos reducen el precio de 10 medicamentos superventas. Bueno, claro, es que allí, ¿cómo no van a ser superventas? Dan los nombres de las farmacéuticas, pero no dan los medicamentos, que eso me parece muy bien. No dan el nombre de los fármacos, ¿o sí? Sí, sí dan el nombre de los fármacos, pero estamos en YouTube y no lo puedo hacer. Si estuviéramos en la otra plataforma sí que lo podría hacer, pero aquí no lo voy a hacer ni loco. No, no me la juego. No me la juego. Entonces, ¿dónde he dejado yo la tapa de esto? Ah, aquí. Digo, ¿dónde está la tapa del agitador? Vale, pues esto por aquí. A ver si aparece alguna noticia graciosa. Bueno, aquí ya me puedo ir porque aquí no hay nada. En salud, a ver si tenemos alguna alerta sanitaria, alguna mierda para seguir corriendo. Ay. Esto nada. Nada. ¿Por qué tenemos más pesadillas en verano? Y muchas de ellas se repiten, claro que sí, yo lo digo, porque te acuestas pensando que tienes el aire acondicionado puesto todo el día y que te va a venir una factura que te va a hacer temblar las piernas y que te se va a hacer popó encima y todo, de lo que te va a venir de factura. ¡Qué barbaridad! Pero ¿cómo pueden tener? Es que de verdad. Se nota que la imaginación y las noticias están escaseando, pero vamos, es que ya esto es demasiado. Mirar, escucharme, pero es que ver la fotografía que han plantificado, voy a quitar el banner este,
voy a compartirla. Mirad la fotografía que han puesto. Voy a quitar el banner del PayPal Me, porque como nadie va a hacer ni un PayPal, ni un super chat, ni un super sticker, pues ¿para qué voy a seguir con el banner ahí dando vueltas que me está mareando y todo? Me está dando ya epilepsia, nada más que de verlo pasar. Mirar qué cosa. ¡Qué bueno! Pues nada, dice que durante el verano muchas personas experimentan un aumento de la frecuencia de las pesadillas, un fenómeno que puede atribuirse a cambios de los patrones del sueño y al impacto del calor, claro, y de pensar que tienes el aire acondicionado enchufado, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. El fenómeno de las pesadillas, voy a ampliar la letra, hijos, estoy hecho un abuelo, es un aspecto intrigante y a menudo perturbador del sueño humano. Aunque todos soñamos, no todos experimentamos pesadillas con la misma frecuencia. Curiosamente, durante el verano muchas personas reportan un aumento de la incidencia de estos sueños desagradables. Dice, este artículo explora las razones detrás de ese fenómeno estacional y por qué algunas pesadillas tienden a repetirse. Bueno, dice cambios del sueño, patrones del sueño y bla, bla, bla. El verano trae consigo una serie de cambios en nuestra rutina diaria que pueden afectar significativamente a nuestros patrones del sueño. Durante las vacaciones es común que las personas se acuesten y se levanten más tarde de lo habitual, lo que puede desajustar el ciclo natural del sueño. Yo lo tengo desajustado desde hace ya muchos años. Además, el calor intenso puede dificultar el descanso nocturno, provocando despertares frecuentes. Yo no me suelo despertar, la verdad. Yo me quedo durmiendo y se acabó lo que se daba. Estas microdespertares aumentan la probabilidad de recordar las pesadillas, ya que interrumpen el sueño REM, la fase en la que ocurren la mayoría de los sueños vividos. Por lo tanto, la combinación de horarios irregulares y el calor puede contribuir a un aumento de la frecuencia y la intensidad de las pesadillas durante el verano. Yo la verdad que pesadillas, no. Sueños sí, pero pesadillas... La verdad es que no. Llevo muchísimo tiempo que pesadilla, lo que es pesadilla de decir, ¡oh!, que te coges y te levantas así con ese ahogo y que me muero o cualquier cosa de esta, no. Sueños sí, pero pesadillas no. El papel del inconsciente y la repetición de las pesadillas. Bueno, no solo son frecuentes en verano, sino que también tienden a repetirse. Otra vez de nuevo, tú también te repites. No. Esto se debe a la gran medida a la forma en que nuestro inconsciente procesa el estrés y la ansiedad. Por ejemplo, una persona que está pasando por un periodo de estrés laboral puede soñar repetidamente con situaciones de fracaso o pérdida. Estas pesadillas recurrentes son una señal de la que el inconsciente está tratando de procesar y resolver estos conflictos internos. Para mitigar este fenómeno es recomendable abordar las fuentes de estrés y ansiedad de la vida diaria. Mira, te tomas un Lexa algo, ya me entendéis, y os quedéis así. Y ya está. Y dormís felices. Luego os despertáis que parecéis un trapo, pero dormís feliz. Yo no tomo mierdas de estas, así que no sé para qué estoy diciendo esto. Pero bueno, en fin, os toméis una manzanilla de estas. ¿Cómo se llama? Una tila o una pasiflora de esas. Una infusión de pasiflora, y os quedáis groguis. Que ahora contaré una cosa yo con el tema de la tila. Técnicas, como ya he contado varias veces a lo largo de los años, no mucho, pero la he contado. Técnicas como la meditación, el ejercicio regular y la terapia pueden ser útiles para reducir la frecuencia de las pesadillas y mejorar la calidad del sueño. Ahí ya se ha terminado. Hoy esto es de La Razón Salud, que os voy a poner el enlace, ya que son tan bonitos, pues ya ahora cojo yo y os copio el enlace. Y os lo pongo. Claro que sí. Aquí hay que compartir las cosas como buenos hermanicos. Que así. A ver, este es el enlace, ahí lo tenéis. Y quito de aquí. Bueno, resulta que en una etapa de estas que no podía dormir por puro estrés, además fui al médico y dije, doctor, no tenía doctor, en aquel tiempo era doctor, ahora sí que tengo un médico, pero bueno, un médico que no, yo creo que me conoce de lejos, pero nada más. Buenas noches, Agustinico, buenas noches. Bueno, pues resulta que la época esta era súper mega estresante por tema de viajes, etcétera, etcétera. Bueno, un rollo, ya lo he contado, eso sí lo he dicho un montón de veces. Miren mi currículum. El caso es que tuve que ir al médico y el médico, yo si quieres te receto palabras que terminan en pan o en tin. Y yo, no. Dice, pues mira, escúchame, tilica que te crió. Y ya está, eso no te lo receto, eso te vas al supermercado y te compras la tila.
Vale. Pues yo me compraba la tila en el supermercado y a mí no me hacía nada. Yo me sentía igual, pero como no quería tomar medicación para poder dormir tranquilo, con la pata suelta y todas esas cosas, porque luego entre otras cosas yo sé que cuando te tomas eso, sobre todo por el tema de cuando he tenido que tomar relajante muscular porque me ha pillado algo, un lumbago, cualquier cosa de estas, me levanto a la mañana siguiente que no soy ni persona. Entonces yo paso de tomar esas mierdas. Hombre, cuidado. Si el médico te dice que te lo tomes, tú te lo tomas. Pero es que si no hay necesidad, yo no me lo tomo. Yo soy así. Yo es que paso de rollos. El caso, hombre, si me dice el médico, te has pegado una cojeta, tienes un cacho lumbago porque te has pasado levantando pesas, nunca mejor dicho, entonces tienes que tomarte el pan. Y entonces yo me tomo el pan, pues porque sí, cuando tuve el accidente de tráfico me arrolló un camión, pues también me tomaba el pan y el pin y lo que hiciera falta porque era necesario. Pero si no, no, porque además no era persona. Yo estaba todo el tiempo ahí medio... No, el caso, pero luego me recuperé muy bien. ¿No? Todavía tengo el hombro un poco cargado, pero bueno, no se me quita, ¿eh? Y lo tengo años, lo tengo ya cronificado. Bueno, el caso es que, uy, ¿cómo cuento cosas? El caso es que tengo un colega que tenía un bar por aquel entonces que tenía una tila que traía, no es que el nombre no me acuerdo, pero bueno, ay, ¿cómo era? No me acuerdo, no me acuerdo. Si me acuerdo alguna vez, lo cojo y lo digo otra vez, pero no me acuerdo el nombre. El caso que tenía una tila que era semiseudo artesanal porque se hacía en los... él tenía un cuñado que trabajaba en un tostadero de café y que ellos preparaban las tilas, las infusiones, no solamente el café, sino que preparaban también de forma artesanal las infusiones. Y luego todo esto se vendía en el bar, ¿no? Y además es una firma muy conocida aquí en Murcia. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. Y además tienen cafetería en el, ¿cómo se llama? En el Tader en Cartagena, no en Murcia, tienen cafetería también, pero no me acuerdo del puñetero nombre. Bueno, el caso que esa tila es atómica, yo pues confiado como de costumbre de tomar tiras del supermercado, pues le pido tilas, ¿no? Y entonces además le digo, dame también un par de sobres más y tal, voy al bar, ¿no? Yo me tomo la mía y luego le digo, oye, véndeme también un par de sobrecicos, me da igual lo que me cueste, que me lo tomo en casa para poder dormir y todo el rollo. Bueno. La primera no me hizo nada, me relajó y tal, pues qué guay. La segunda, pues como que medio tampoco. La tercera igual un poco más. Y la cuarta me dejó que parecía que me había tomado un tin o un pan. Y yo dije, madre mía, esto. Pero de esto que te levantabas así como flotando por el aire con la puñetera tila, y además entiendo que será exactamente igual porque la forma de procesarla, de hacerla es la misma. Madre mía, ni la Benur, ni la Pompadour, ni la Mercadona, o sea, la tila, esa marca de tila es una tumba estrés, o sea, es que te lo quita todo, te pega unas marruscas que yo, la primera vez que me pasó, que dije, ostras, que se me hace tarde para entrar a trabajar, ahí me volví a poner en estrés, pero fue porque se me hizo prácticamente, pues no llegué tarde, pero le tuve que pisar al coche que te cagas, jugándomela para que no me pillara la policía, y iba por lo menos a 2.500 kilómetros por hora, o sea, la velocidad de la luz, no, tanto no, porque mi coche no corre tanto, o sea, no lo flipemos, pero tuve que zumbarle rapidito, porque es que no llegaba, pero porque me quedé durmiendo. Me tuve que pegar la correspondiente ducha para espabilarme y todo, porque es que esa tila era atómica. Luego ya me tomé los 2 o 3 sobres que me quedaban, pero ya no me los tomaba por la noche ni pegando saltos, porque además es que el efecto que hace es como muy gradual. Parece que la tila no te hace nada, pero como te aficiones a la tila, estás todo el tiempo que parece como si fueses fumaete de Marías. Dice, oye, me gusta a mí la marihuana. Pues con la marihuana, pues efecto como si te lo hubieses fumado igual, porque es que, bueno, no te da hambre. Esto también es cierto. Pero me pillé una cogorza yo a base de tilas que no veas, con el rollo del medio, me dijo, no, pásate a las tilas, ¿qué tal? Digo, bueno, pero es que las tilas normales no me hacían nada, pero digo la anormal. Y es que esa iba cargada, o sea, yo no sé de dónde cogieron las planticas de la tila, Dios mío, me quedé todo un loco, digo, wow, que me da bien parraque aquí, una bajada de tensión y todo, o sea, es que me levantaba, y yo digo, pues sí, entonces ya lo sé, lo que pasa es que, claro, ahora compra tú la dichosa tila, que no me acuerdo del nombre, es que no me acuerdo del nombre, es muy conocida aquí en Murcia, el caso porque además son productores murcianos.
El caso es que no estaría mal pillarse una, pero más que nada porque es que te relaja. Y yo ahora mismo la verdad que estoy en un momento así como muy estresante. De más. Me tienen estresado de más. Viva la tila, qué rica que está. Os recuerdo que hay una cosa llamada like, super chat y super stickers. Yo ahí lo dejo. Este mes no voy a comer, lo tengo claro. Vale, pues vamos a lo que vamos, y es que después de esta noticia voy a buscar ¿cuánto es? Y es que quiero esperar a que se haga la hora. Quiero llegar a los 45, o sea, quiero que se cumpla la hora del directo. O sea, ahora mismo llevamos 44 minutos, a ver si se cumple la hora y empiezo y ya le doy caña al top de las empresas más potentes de la cosmética perfumería. Que serán más cosmética que perfumería, por le he echado un vistazo así por encima. A ver si han publicado algo a última hora, que suelen hacerlo, pero no creo que cante la gallina, ni muchísimo menos. O hubiese algún perfume que no he presentado o hablado. Esto de Baibozo, sí, Baibozo me acuerdo. Sí, pero me costaba trabajo de decirlo. Así que estas están dichas. Aquí no habrán colocado nada todavía. ¡Ay, sí! La Elixir, coño, es que esta no la he dicho. Vale, vamos a ello. Es que esta no la he presentado. Es la nueva de Elisab, que no la he dicho. Claro que sí, aquí está. Mirar, la nueva de Elisab es esta de aquí. La verdad que la botella está mona, así como todo muy corazón. Muy corazón. Y Elixir Love. Bueno, pues tenemos Elixir Love. Tiene presencia, o sea que está muy bien. Me gusta, no me desagrada. Tiene cereza en la salida con un corazón de nerolí, rosa y jazmín. Luego pasamos a un fondo de musgo de roble, pachulí y ambroxan. Y nos dicen que un intenso bouquet floral en el que las radiantes rosas rojas se encuentran con la esencia de la rosa, el chispeante nerolí blanco y las notas gourmet del jazmín. Esta nota distintiva se ve realzada por un increíble acorde de cereza que se combina maravillosamente con las flores. El crescendo de pasión con cálidas notas amaderadas de musgo de roble, pachuli y ambroxan. El ingrediente final combina la neurociencia. Bueno, aquí me acabo de perder yo un siroco, me pilló un siroco. Y el olfato para activar los sensores del placer. Convirtiendo Elixir Love en una poción de amor irresistible. Tócate la nariz, Pepe Luis. Se pueden decir más gilipolleces por minuto, o sea, o por segundo o por metro cuadrado. ¡Madre mía! Un crescendo de pasión. Esto del crescendo de pasión con cálidas notas amaderadas de musgo de roble, patchouli y ambroxan me ha roto los huevos. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué desastre es este! Bueno, pues no sé si esto estará a la venta. Vamos a echar un vistacito a ver si esto está a la venta por algún sitio, digo yo, ¿no? El Love, Elixir. Vamos a ver si Love Elixir está a la venta en algún lado. Yo que sé, es por aquello de salsear un poco. Igual ya está en su propia página web, puede ser, no lo sé. A ver, ¿qué pone por aquí? Pegamos, dejamos de compartir. Elixir Love. Perfumerías. Sí, está. No, pero es el Elixir solo, que está en Primor. En Rimor está, pero es la otra, que es la que tiene. ¡Hola, qué precio! Váyase usted por ahí a cagar. Madre mía, qué fuerte. No puedo. ¡Buah! 65 pavos con 95 en Rimor. Madre mía. ¡Buah! Y esta es la botella, la clásica, ¿eh? Mirad, esta es la clásica entre comillas. Y luego la Love, pues la botella es igual, pero roja, por el tema de la cereza. Madre mía, 65,95. ¿Pero cuántos mililitros lleva esto? 100 mil. No, estamos viendo la botella de 50, entiendo. ¿Y cómo es la de 100? Viene fotografía. Pues un poco más grande. Es igual, es la misma botella. Mirad, 50 y 100. 50, 100. 100, 50.
Pues la de 100 cuesta 79,95. Pues tampoco hay mucha variación de precio. La verdad que tampoco es una locura. Te compras antes la de 100. Si la gastas, claro. Yo no la gasto, esto no lo compro. Bueno, pues ya está. Ya hemos salseado esto. Pero yo quería la Love y la Love no la veo. A ver si viene por aquí la Love. Love. Love Boat. Parece que estoy en karaoke. No, viene el Elixir solamente, no veo la otra y de momento no veo nada. A ver, shopping, ¿sí lo pongo en shopping? No, no está, no está, no está, no está, no está, no está. Shopping, 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 shopping. No, nada. Vale, pues salimos de aquí. ¡Oh! Que se me abre la boca. Bueno, pues ya está. En principio, ahora sí que sí, ya habríamos terminado con las fragancias nuevas. Porque estas ya están dadas de ayer. ¡Ah! No, esta ya está dada. Madre mía, la acaban de publicar aquí. La Paradise, estuvimos hablando de ella antes de ayer. La que no es nueva, es una reedición reeditada sin ser ni reedición ni reeditada porque todavía estaba en las perfumerías. Hay perfumerías que todavía la tenían. La Le Beau Paradise Garden, reseñada en el canal, que ahora están haciendo como que hoy la volvemos a sacar, de Sventin Beach. Pues nada, tenemos a Sventin, que siguen utilizándole y hacen bien, para eso ha cobrado. Y está todo el mundo ofreciéndola con, hombre, las órdenes que da Puig es nueva fragancia. No, no es nueva fragancia. Aquí hay mucho pillado de la vida. Pero pillado. O sea, no me vengas flipando porque es que esta gente, yo no sé, de verdad, yo creo que se hinchan a tila. O sea, se toman la tila de aquí de Murcia. Que no me acuerdo cómo se llama. Ay, ¿cómo se llama? A ver, espera, voy a buscarlo. Salcillo, ya está. Yo decía, ay, que me daba rabia. Salcillo, café salcillo. La tila de salcillo es una puñetera bomba. Test e infusiones. Tilas, ¿dónde la tenéis? Test descafeinados biológicos. No, pero ¿dónde tienes las infusiones? Infusiones de mango, Bora Bora, fruta de la pasión. ¿Dónde está la tila? Quiero tila. Buscamos tila. Estoy en la página web de Salcillo. Es que como no cobro nada de ellos, pues ¿para qué la voy a poner? Tila, infusión de tila, aquí está. ¡Ah! Os la voy a compartir. Esto sí, bah, ¿qué más da? Sí, además sí, me ha hecho ilusión porque me ha traído buenos recuerdos. Además la venden, hacen envíos de productos por valor. Y el café de Salcillo está excepcional. Lo digo por si alguien quiere probarlo. Estos cafés están súper ricos, ¿eh? Estos cafés están todo guapos. A ver, la tila que parece que te has tomado algo. Voy a compartirlo. Aquí, compartimos la pantalla. Aquí está. Bueno, pues esto, la info que no sale caro, dice 5,64, no sé los sobres que tendrá la cajica. No sé las unidades que tiene. Referencia del producto, bueno, vamos a ver qué dice. Pero no viene las unidades de la caja. 5,64 euros y dice, disfrútate la reina de las infusiones para relajarte y sentirte con una sensación de máximo bienestar. Ya, ellos lo saben. La infusión de tila tiene gran cantidad de efectos positivos para nuestro cuerpo. Ya te lo digo yo, ya que aparte de ser un excelente relajante, también nos ayuda a reducir grasas. Bueno, esto sí que no lo sabía yo. Dice, en nuestra tienda online de test podrás encontrar a este precio inmejorable. Composición tila, sabor suave, recomendaciones. Se puede añadir azúcar, pero sobre todo verás incrementados los efectos si les añades un chorrito de miel, un chorro de coñac, de algo así. Ideal para relajarse y para emplear como complemento en dietas que buscan perder peso. La bolsa lleva bolsas de 60, tamaño bolsa de 60 gramos. Vale, pero no es una. Esto tiene cuántas unidades llevas. No me vas a vender solo una bolsa a 6 euros. Tendrá que llevar más, tío Pistola. Necesito más información. No me dices la cantidad de unidades que lleva esto. Yo no las veo.
Me siento consternado porque no me dice las unidades. Y esto está muy feo. A ver, cafés. Café especialidad. Café ecológico descafeinado, 7,50. Café en grano. Café molido. Para expreso, para italiana, para cafetera, para cafetera. Bueno. A ver, yo quiero cafetera expreso. 7,50 y bolsa de 250 gramos. Pues tampoco es que sea muy grande. Bueno, tampoco está bien, 250 gramos, pero para mí en esta casa que el café desaparece. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está? Mira, café de Nicaragua. Y esto de Etiopía moca. Aquí está el de Kenia, es caro, ¿eh? Y ya este de aquí, que es del de Papúa Nueva Guinea, a 9,21. Esto también serán 250 gramos, entiendo. 250 gramos, 9,21 €. Y distintas tal. Lo que pasa que lo de la tila me deja así un poco procotoplof, porque yo digo, ostras, la tila. Pues nada, pues café salcillo. Si alguien quiere, puede probarlos. Yo os dejo el enlace. No me llevo un céntimo porque ya esta gente ni me sponsoriza ni nada. Vamos, pero yo lo pongo aquí y lo comparto. Más que nada porque la tila es atómica. Si alguien quiere endrogarse con tila, que toma drogaína con la tila, pues que la tila de salcillo es lo peor. No, está súper guapa, sí, la estoy recomendando, ¿eh? Entráis en dulces sueños rapidísimamente, ¿eh? Os lo digo yo. Os lo digo yo, que con la tila de salcillo vais a entrar en coma enseguida. Va a ser más efectivo que una epidural. Esto va a ser más efectivo que una epidural, ya te lo digo yo, o que marcarte un Michael Jackson. Esto va a ser como meterse un par de cositas de propo. Te metes propo y te quedas, bueno, en éxtasis. Vamos al top. No sé por dónde andaremos ya de tiempo. Quedan 5 minuticos, pero bueno, da igual. A ver, el top está aquí y estoy muerto de sed. Aquí. Agustín, que decía buenas noches y ya te pongo en pantalla, no seas rencoroso, que saludas y te callas y me dejas en modo podcast. Os odio. No queréis compartir vuestros dineros con el Orgaz. Ni hacer super chat, ni super nada. Hoy, de verdad, encima que somos pocos, parió la abuela. Aquí. Vamos a ver. Comentarios. Aquí. Vale. Venga. A ver qué orden lleva. ¡Ah, amigo! Amigo Félix. Esperaros porque hay que complementar una noticia que se dio ayer. Es que las cosas no están bien hechas. Cuando las cosas no están bien hechas, no están bien hechas. Y cuando se da una información medio errónea, pues tampoco mola mucho. A ver, por eso me puse yo a hablar y los puse verdes, porque no entendía que en Dries Van Noten sacaran solamente 4 perfumes con 4 viales que no tenía ningún sentido. Pero ningún sentido. Ninguno. Vale, pues resulta que efectivamente no es el formato real. En los viales que sacaron, en el artículo estaba muy bien. No voy a, voy a ponerlo por la fotografía, pero no por el artículo, porque es un artículo que es una entrevista a Dries Van Noten y a mí no me interesa nada de lo que me diga este señor porque se ha jubilado ya. Es una vieja gloria.
Bueno, nunca ha sido una gloria. Me gustaban mucho sus zapatos. Vale, el caso que os voy a compartir esto para que veáis que realmente los perfumes que presenté de Dries Van Noten, que iban en vialcitos, que ayer puse verdes, porque decía, vaya mierda tener que quitar la puñetera ampolla negra, que luego se te quedan las manos enmarranadas de perfume y es una asquerosidad. Vale, pues resulta que no, que hay botella. Es que hay botella. Entonces las botellas resulta que ahora de rebote las he encontrado aquí. Mirad. Aquí están las botellicas. A ver si carga ya y yo las veo bien. Ahí sale el GTGP de esta muchacha que no nos interesa a nadie. Ahora, vale, estas son las botellicas, hijos. Estas son las nuevas fragancias de Dries Van Noten. Otra vez la tía esta, pero no. Por favor. Y, y aquí están. Ni más ni menos. Es lo que es y es lo que hay. Son las que se sacaron el otro día. Así que hay formato de botella y no hay formato, o sea, y hay formato de vial, que era lo que se estaba viendo cuando se sacó la promoción de que salían estas nuevas fragancias de Dries Van Noten. Que por cierto, miradlo, es que lo dice aquí. No, lo dice en el pie de página. Al pie de página dice los cuatro nuevos Eau de Parfums de Dries Van Noten. Y luego ya debajo lo que viene es la entrevista de Dries Van Noten para todo esto. O sea que semi-pseudo rectificación tanto en cuanto a que la noticia pues no vino bien, porque lo que sí que pusieron fue el rollo de que los viales y realmente lo que son estas botellas. A mí no me gustan nada. Bueno, es que no me gustan nada estas botellas, son horribles. Pero bueno, que ya hay botella, ya por lo menos es otra cosa. Pero es que en la parte de abajo es la parte media baja es horrible. Hola Silvi, muy buenas noches, Mónica, ¿qué tal? Graciosa, viva ese pedazo curly. Bueno, pues voy a quitar esto de aquí y catapum chimpum. Ya está, a la que me he enfadado. Y ahora pasaríamos al top, si lo veo. Vale, aquí están. Las marcas de belleza más poderosas del 2024 L'Oreal seguramente será la primera. O sea, no hace falta estudiar mucho. Pues no, curiosamente no está aquí. ¿Cómo no está L'Oreal en este top? Sí está L'Oreal de una forma secundaria. Porque aquí firmas de... Vale. Venga, pues vamos con el artículo. Vamos a darle candela a las marcas más poderosas. L'Oreal debería de estar, pero está de forma así medio metida por otras firmas de ellos. Vale, pues entonces quiere decirse que vamos con el tópico, 1 hora, 1 minuto, 34 segundos y compartimos la pantalla y nos vamos a este top, el topacio. A ver, espérate, sí, el topacio está aquí. Vale, establishment, vale, establishment. Vale, ok. Venga, pero no viene con foto. A ver, espera, que si no viene con foto no me interesa meterme así. Ah, no vienen las fotos, no se cargan las fotos. Vale, pues entonces para atrás. Vale. Ahora sí vienen fotos. Así carga. Es que el artículo es muy largo y ahora no me cargan las fotos. Bueno, que no carguen las fotos. Vamos a ello. Aquí estamos. ¿Dónde estamos? Espérate que esto... cancelar. Presentar. Compartir. ¿Por qué me viene solamente así? No sé, no lo entiendo. Que no quiero que me venga así, pero ¿por qué me...? A ver, dame un segundo. Es que aquí hay algo que no está bien. Voy a meterme en la noticia. Es que no sé por qué me lo pone así. No tiene sentido. Dame un segundo. Es que yo sé lo que estoy diciendo, pero claro, no lo puedo explicar. A ver. Vale, ok. Me meto aquí. Tengo el artículo aquí. Jolín. Cierro esto porque quieren que me suscriba y yo no quiero suscribirme. Y perfecto. Ahora sí. Ya está. Ya lo tenemos, chicos. Ya está, chicas. No hay problema. Ya está. Es que no sé por qué, pero me lo estaba derivando a otra página web y no quería que fuera por ahí. Quería que fuera por la original. Va a salir publicidad, eso seguro. Vale, entonces, ahora sí. Ahora sí. Ya está. Marcas de belleza más poderosas. Venga, 2024. El sistema dirigente, no sé, bueno.
Amica está aquí, que esta Amica yo no la conocía, no sé realmente esto de Amica, que está impulsada por su champú seco Perp Up. Dice que el producto de culto Amica es un polvorín en el mercado de productos capilares de prestigio. La unidad de mantenimiento de existencias con 14 años de antigüedad es el champú seco número 1 en los productos capilares de prestigio en Estados Unidos. Vale, pero ¿esto qué tiene que ver con las firmas más, como dice el artículo, perdón, esto es un cebo para dar publicidad? Está clarísimo, las marcas más poderosas. Vale, pues han decidido meter a Amica en el número 1 cuando sabremos que en el número 1 debe estar L'Oreal. Bueno, aquí lo que realmente están poniendo, esto es no es un top, es un voy a hacer promoción de productos. Vale, pero leeré un poco. Anastasia Beverly Hills con estos polvos compactos, entiendo. Primeras marcas en aprovechar el poder de Instagram, bla, 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 TikTok. Bueno, sí dan cifras, dan datos, pero yo no me voy a meter en cifras. Lo siento, no. Vale, nos interesan las marcas, así que vamos a las marcas y punto. Anastasia, es que esto es largo, y yo paso. CeraVe, que es de L'Oreal, por eso decía, L'Oreal no está, yo no la veo, pero están firmas de L'Oreal y CeraVe es de L'Oreal. Así que catapum chimpum. Aquí concretamente están haciéndole la promo a Daily Moisturizing Lotion. Vale, pues nada, ya nos pasaríamos a Chanel, que tenemos aquí, pues que tiene sentido que Chanel ha sido la primera marca de fragancias en aprovechar la esfera, el hito de las fragancias que se inauguró el 2023. Vale, muy bien. Chanel, y luego nos iríamos a Clinique, que aquí ponen clínica porque esto está traducido automáticamente, Clinique, y luego esto lo haré varias veces porque seguramente firmas que yo aquí ni conozco. Vale, pues aquí están interesados en que conozcamos el Dramatically Different Mastering Lotion Emulsion Emulsión hidratante. Esto ya es francés. No, ya tanto no llego. Yo el franchute no lo controlo. Vale, no controlo tantas cosas. Dior. Claro, habría que meterlo y entonces nos meten Chavas o de Parfum, pero no, tendría que haber puesto, aquí están retrasados. Aquí tendrías que haber puesto el Eau Forte, que el Eau Forte que te va a dar fuerte cuando te digan 186 euros, 100 mililitros y tú digas ¡oh! Y te quedes ahí atragantado de verdad. Bueno, luego pasaríamos a DAF, porque me pone Paloma y es DAF. Así que DAF, que a mí los DAF no me hacen mucha gracia, El jabón de manos sí, pero esto concretamente, los que son los geles de DAF, ay. Y no me gustan tampoco, que tiene un pedazo de boca así de grande, que se te sale medio producto por todos lados. Eso es un festival de, venga, vamos, se nos sale todo por todos sitios, qué angustia. Y es verdad. Luego nos iríamos a Elf, no cosméticos elfos, sino que sería Elf, que esto también lo sabemos que están muy bien posicionados y además que como están con una empresa low cost que venden, pues vamos, carros, carretas y carretillas, porque además como ya están con tranquilidad en venta en Europa. Antes yo en los primeros productos de Elf que compré los pedí por iEarth porque no había forma de conseguirlos en Europa y como había así como mucho hype al principio, bueno, y sigue habiéndolo, ¿no? Me los pedí en iEarth y hice yo mis reseñas correspondientes. Mirar, L'Oréal París, venga, ¿y esto qué es? Este es el aplicador del tinte. Míralo, es el Color Sonic, sí, es el cacharranco ese que dije que esto es una mierda como una catedral. Vale. Pues esto es el Color Sonic, que quieren patrocinarlo, que lo sacaron por el Kickstarter, que ya os estuve hablando de esto, que vimos los precios, que es una salvajada. Y bueno, pues nada, quieren promocionar el Color Sonic, pues que lo promocionen. MAC, cosméticos MAC, con... ¿esto qué son? Bálsamos labiales, entiendo. Esto tienen que ser cacaos, bálsamos labiales. Y si no lo son, pues bueno, me da igual. Porque aquí... va. Siguiente, Maybelline New York. Y pues aquí nos quieren vender la máscara de pestañas rosa, porque ellos, en plan Barbie, porque a ellos les mola, ¿no? Pues nada, pues ya está. La siguiente sería NYX. Y este Bottle Smelt Blush. Bueno, muy bien. Maquillaje profesional de NYX, que también están on top. Luego vendría Neutrógena, porque eso también es cierto. Neutrógena vende un montonazo en Estados Unidos. Eso es salvaje. Johnson & Johnson me parece que son los propietarios.
Dice que puede... ¿No veis? Sí, aquí lo dice, mirad, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Pero lo tiene Kenvue. Vale, lo tenía Johnson & Johnson. Ya estoy yo anticuado. Johnson & Johnson y Johnson & Johnson se lo ha vendido a Kenvue. Ahí estamos. Vale, perfecto. Ya me he actualizado. Ahora la próxima vez que vea Neutrógena diré Kenvue. Se me va a olvidar lo de Kenvue y volveré a decir Johnson & Johnson, que yo me conozco. Esto, Tarte. Bueno, pues esto de Tarte, Shape Tape, de Tarte. Esto no los conozco yo. No he usado yo nunca nada de Tarte. Dice que Tarte genera sus partes a partes iguales, ruido, rechazo, con sus viajes de alto vuelo a los creadores a lugares exóticos como Dubái que parecen haber vivido en internet. Vaya de rollo. Pero si analizamos más a fondo las cifras resulta claro. Al ceñirse su visión... Esto es un rollo que me están contando, no me interesa nada. Vale, Yves Saint Laurent, Beauty. Tenemos también que es otra de las que van a decir un montón y van a decirlas todas, o sea que está claro. Toman como ejemplo el Myself, porque viene Myself Le Parfum, por cierto, a ver si le hago la reseña. A ver qué es lo que sale de ahí. Tengo que volver a probarla. La he estado utilizando 2 o 3 días. Le haré la reseña. He dado ya spoilers, he hecho spoilers en los directos. Charlotte Tilbury, la tita Carlota, Magic Cream, Instant Turnaround Moisturizer, Cream Hydration Instantáneo. ¿Cómo se diga eso en francés? Que no tengo ni idea. Vale, pues Puig estará muy contento haciendo palmas con las orejas porque esto que no sé lo que es, Color Wow, Color Now, Wow, Color Wow, Dream Coat, Supernatural Spray. Vale, pues estos no sé ni quién son. Estos son de fundadora Gail Federici, quien convirtió a John Frieda, Professional Healthcare, en activo de 450 millones. Están con KO. Vale. Entonces están aquí. Aquí está el intrínculis de esta firma. Están con KO. Están con KO Corp. Aquí. KO Corp. Ahí. Perfecto. Eso es donde está. Wow. 200 mililitros. Elefante borracho. Esto no lo conozco yo ni pegando saltos. ¿Esto qué es? Drunk Elephant. Vale. ¿Y esto qué es? Coco Struck. ¿Pero esto qué es? Gotas de sol anticontaminación. Esto es un bronceador, entiendo. ¿No? Fortificante bronceador. Es un bronceador. Vale, pues esto pues, lo conocerán los americanos. Yo no tenía ni idea de esto. ¿Y quién lo fabrica? ¿Shiseido también? Es universal y Shiseido informa de las ventas significativas año tras año. Es de Shiseido, pero yo esto no lo he visto en mi vida. Esta firma, Drunk Elephant, yo no me suena de nada. ¿Se vende aquí en España esto? Chicos, chicas, contestarme. Hola Omar, muy buenas noches. ¡Viva Argentina! Y aquí está, y lo pegamos. Drunk Elephant. Se vende en Sephora. Hay productos en Sephora, ¿cómo no? Y luego en la propia página web, pero la página web, esta página no es, es .com, pero no sé si venderán en España. No he probado yo nunca nada de esta gente. Shiseido, ¿son caros? A ver, Sephora, Drunk Elephant. Mirar, está el bote este del bronceador que cuesta 40 euros, 39,99. Y luego las cremas hidratantes, por ejemplo, con péptidos, cuestan 70 pavos, 69,99. Esto es carísimo. Yo creo que es además hasta incluso más caro que Shiseido. Yo no me gasto un céntimo en esto, la verdad. Mascarilla facial, 85,99. Serum iluminador, 40,99. Bueno, es que estamos en Sephora, cuidado, pero es que da igual, es que esto es carísimo. Que lo va a reseñar su tía La Coja, porque yo, desde luego, no. Me niego. Mira que Omar saludando más bonito de todas las cosas después de 40 minutos ya sin decir nada a nadie. La Silvi, que hace ya una hora que dijo algo y ya se cayó y me dejó me dejó en podcast la tía. Te odio, Silvi, te odio. Me tengo que meter con alguien, lo siento. Te ha tocado. A ver, vamos allá. Me he salido del top, no me lo puedo creer. Venga, me vuelvo a meter.
Y me he quedado por el elefante ese, porque me he quedado por el elefante porque sé que me queda un elefante. Así que scroll, 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 scroll. El Sabbath, ahora saldrá el DAF. Venga, vamos. Es que esto es muy largo, como para que me pase otra vez lo mismo. Me voy a hacer polvo el dedo, nada más que pasando y haciendo scroll. Nix, Neutrógena, el Tarte, Tilbury, wow. Aquí está, vale, ya ha llegado el elefante. Vale, ahora pasaríamos a Dyson. Dyson, con los precios que tiene, por el amor de Dios, Cristo bendito, ¿quién compra un Dyson? Por favor, ¿quién compra un Dyson? No puede ser. Dice, no me odies, ¿ves? Has visto, me meto con ella, escribe. Si no me meto con ella, no me escribe ni me dice nada. Si ella sigue ahí haciéndose las uñas tranquilamente, mientras cepillándose el pelo y hablando de realities con su mejor amiga y a mí me tiene en modo podcast. Bueno, pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos. Dyson, qué barato que es Dyson, por Dios, es que es de barato. ¡Oh! Así estoy yo que no tengo nada de Dyson. Fenty, cómo no, venta en Sephora. Louis Vuitton, fabricantes de casi todo. Vale, Rihanna tiene que estar encantada de ser multimillonaria, mega multimillonaria. Esto es un elefante también. Aquí tenemos más elefantes. ¿Esto qué es? El más brillante. ¿Esto cómo se llama? Esto es más brillante que más brillante. Glossier. Vale, pues esto es Glossier, que además lleva aquí un elefante, ¿eh? Lleva un elefante en la botella, pero la tiene con la trompa abajo. Eso trae mala suerte. Trae mala suerte. El elefante con la trompa para abajo trae mala suerte. ¿Y estos qué hacen? ¿Pero qué hacen? Forjar, crecimiento. ¿Pero qué hacéis, jolín? Bases de maquillaje, fragancias e incluso desodorantes, obteniendo un fuerte apoyo de los consumidores. Vale, pero yo no te conozco. No tengo el honor. Glow Recipipe. Bueno, Glow Recipipe. Bueno, pues el pipe, tenemos aquí el pipe Watermelon Glow. Bueno, pues... Y estas firmas no las conoce ni el tato, esto es porque han pagado por salir en el artículo del Beauty. Hombre, por favor, si esto no lo conoce ni Dios. Oh, madre mía. Hero Cosmetics. Bueno, pues Hero Cosmetics Midnight o Mitty Patch. Mitty Patch. Might Patch. Patchy, patchy, puchy patch. Vale, pues nada. Aquí pues son los parches estos y ya está. Ruju Rie. Se venden en Amazon, pone aquí, pero es en Amazon.com porque esto es de Estados Unidos. Mira, tenemos Milei Organics. Uy, Milei tiene. Oye, escucha, Milei tiene. Estoy de broma, A ver que se me vaya captando la ironía. Omar, Milei es que tiene una fábrica de cosméticos. Míralo, aquí está. Milei Cosmetics. Esa broma es de mal gusto, Orgaz, que no, que a mí me cae bien el Milei. Vale, pues entonces tenemos esta cosa que es el mielle, que es el de Romero, Rosemary Mint, ¿vale? Llevar Rosemary Mint. ¿Y esto para qué sirve? Infusión con biotina, esto para el pelo. Infusión con biotina, esto es para el pelo, esto es para el pelo. Sí, mira, lo pone aquí abajo. Half-Life Hair. Vale, pues nada, Half-Life Hair es de esto para el pelo. Y Milk Makeup. Vale, pues esto, Milk Makeup, ¿esto qué es? Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Una hidratante. Esto es Milk Makeup, pero es un hidratante. Estas firmas yo no las conozco, no tengo ni pajorrera idea. Los americanos igual sí que tienen ni idea. ¡Oh, que son súper conocidas y muy famosas! Mira, que me pongo a decirle a Omar lo de Milei, que si tiene y no me contesta, ya se ha ido. El crío se ha ido, saludó y se fue. Dejaré, dejaré aquí mi semillita plantada en el canal del Orgaz para que se me vea. Pues me estoy metiendo ahora mismo contigo, Omar. No sé si habéis dado cuenta que me acabo de salir de... me acabo de salir otra vez. Ay. Bueno, pues vamos a seguir con el cuidado de la piel con burbujas, que es como se llama, Bubble. Bubble Skincare. Cloud Surf. Pues, ¿esto qué es? A ver,
al castellanico, que vamos más rápido. Generación Z, y le gustan mucho las burbujas a la generación Z, siempre y cuando que paguen los padres. Vale, 2 millones de seguidores en TikTok, igual ya lo quisiera yo para mí. Me conformaba con uno. Vale, pues esto está muy bien, pero no sé lo que es. Crema humectante. Vale, es una crema humectante. Water Cream Moisturizer. Es una humectante. Ay, Javier, céntrate un poco. Es que me pica el bigote también. Vale, esto no sé. Bioma. Crema gel limpiador. Muy bien. Con té verde, no lo uséis. Llévate verde, a tomar por saco, lo paso. Porque si no, África Montejo me vais a la bronca. Belleza danesa de Myrix. Ay, danesa Myrix. Esto lo dice mucho Martín Catalogne. Danesa Myrix. La pone muy bien. Son caros, ¿eh? Los productos de Danesa Myrix cuestan un pastizal. Vale, pues es que fue a Perú y estuvo haciendo una clase, una masterclass de maquillaje. Y él se cogió y se compró todo lo de Danessa Myricks. Vale, pues un saludo, Martín. Vale, pues ahí estamos. No estás haciendo directo, te has tomado unas vacaciones o tienes visita en tu casa. Me da el olor. Vale, Deux Skin, Instant Angel, líquido esto es un líquido en lípidos, esto está riquísimo en lípidos. Vale, pues como está riquísimo, bueno, dioses ángeles instantáneos, estos son lípidos por todos lados, de Charlotte Palermino, bueno. Y vamos a la siguiente, se llama Gishu. Gishu también la conozco. Honey Infusión. Esto es para el cabello, esto es para el pelo. Y la conozco, pero no he probado nunca nada antes de ellos. Tienen que ser caros también de cojones, seguro. Luego tenemos. Déjame marchar. Déjame. Leme, que es el déjame. Leme. Tiene esto que pone aquí que son prebióticos y probióticos blend con dos clínicamente estudios, no sé qué, dietarios suplementos. Son pastillas, ¿no? Estos son pastillas. Gominas digestivas, sí, pero ¿esto qué hace? ¿Te parece más joven o qué? Esto es que tendrá un montonazo de aminoácidos, digo yo, de cosas. Bueno, lo dice aquí, ¿no? Tiene probióticos, es un probiótico, esto es para el estómago, esto para los probióticos que van muy bien para el estómago, para ir al baño y todas esas cosas. Nada, no me interesa nada. Las pastillas me dan un poco de caca. Maquillaje de Mario, esto como se dice en castellano, le digo Makeup by Mario. Esto también ha hecho algo Martín. Martín me suena haber escuchado algo de Mario. Vale, pues también lo tienen bien posicionado aquí, dentro de lo que es esto. El Mario, que al parecer pues se maquilla también a la Kardashian, por lo que veo, pone aquí. Aquí lo pone. Mientras tanto, está más ocupado que nunca con clientes famosos como Kim Kardashian. Pero Kim Kardashian tiene su maquillador. O este es el maquillador ese guapetón que se casó hace poco con un tío que no sé qué, que no sé cuántas, rollo, que fue todo el mundo a la boda. El bodorrio aquello que fue un festival. A mí me suena algo de esto, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero a mí me suena algo esto. Mérito. Pues Merit, aquí está esto, que no sé lo que será esto, producto de Merit. ¿Y esto qué es? Es un pintalabios, entiendo, ¿no? Algo así, ¿o qué es? Esto no sé lo que es. Como no me dicen lo que es el producto en cuestión, ya por lo menos por enterarnos un poco de lo que es esto. De negocio, no sé qué, no sé cuántas, la historia no sé qué, no sé cuántas, con Mac, pues bueno, aumentar eso no sé qué, no sé cuántas, provocó no sé cuánta interacción. Pues muy bien, me parece muy bien. No sé, un solo vídeo provocó no sé cuántos, no sé cuántos. Vale, muy bien, pero ¿qué es esto? Bueno, me da igual, será una prueba, se va a saber qué mierda. En fin, un contouring o cualquier cosa de estas. Gel de baño multiaceite de Glow Getter de Naturium. Glow Getter, lo pone aquí. Es de Naturium y eso es Glow Getter. ¿Vais pillando por dónde voy el Ojeter? Bueno, pues es del Ojeter. Bueno, Glow Getter, y pasamos al siguiente. Esto no sé porque me lo traduce, no sé cómo son las marcas, es Patrick Ta Beauty. Bueno, pues Patrick Ta Beauty, también tenemos aquí estas paletas, muy bien, muy bonitas, muy graciosas, muy salas, a todo luego Mari Carmen. Luego pasaríamos a Plur, que esta firma sí que me tiene a mí con mucho hype, lo que pasa que, claro, me parece que tengo alguna tienda ya con... Se vende en España, ¿eh? O si no se vende en España, se vende por aquí cerca, sin necesidad de tener que cruzar los charcos y tal. Estoy tentado de hacerme con alguna fragancia, pero más que nada por probarlo, porque dan los infis completos.
son transparentes en eso y dan toda la formulación que llevan. Entonces, me apetecería probarlo. Sé que si me hago con un plur, no lo va a ver ni el tato. O sea, va a ser todavía igual o peor que los dos vídeos que he sacado hoy. Así que yo ahí lo dejo. Dice Omar, dice, no me fui, mejor no opino de mi ley. No, tú no opines, tú déjalo estar. Vamos a ver qué pasa. También hay que reconocer que lo ha votado la mayoría del pueblo argentino, si no, no estaría, ¿eh? Vamos a ver, hay que respetar. hay que respetar la mayoría, pero lo ha elegido por mayoría el pueblo argentino. Así que a partir de ahí toca fastidiarse, ajo y agua, como decimos por aquí. A nosotros nos ha tocado el Sánchez, que ha pactado con todo el mundo y no lo hemos votado ninguno. O sea que no sé qué es peor. No sé qué es peor. Que un tío que perdiendo las elecciones sea presidente del gobierno porque ha conseguido pactar con todo lo peor del universo. Pero bueno, ahí está el tío huevos. En fin, este no se va ni con un jarro de agua caliente. Veremos a ver cómo terminamos con este. Lo siguiente va a ser unas elecciones a mañas. Eso va a ser lo siguiente. Al tiempo. Pasamos al siguiente y vamos con el Rare Beauty, que esta es de la cantante esta, viene aquí el nombre, de Selena Gómez, ya sabía yo que tenía que venir, van ligados. Es la marca que representa a Selena Gómez, que es el Rare Beauty, que vende esto como si fuesen churros, vende muchísimo la niña, es una exageración. Supongo que también se llevará un porcentaje de las ventas porque efectivamente aquí lo gordo se lo lleva quien se lo lleva, que son los dueños de la empresa. Y ella es la imagen y todo lo que tú quieras. Pasará lo mismo y entiendo que con Fenty. Ellas ponen la cara y todo el rollo, pero ahora harán la promoción, se echarán los productos de lo que tú quieras, pero el caso que ahí están, dos super ultra mega millonarias. Rihanna mucho más. Ya no necesita ni cantar. Con la línea de belleza que tiene, ¿ya para qué? Y ahora ampliada también a cosas del cabello y todo el rollo. Bueno, pues ahora lo siguiente sería Road, ¿no? Entiendo que esto es Road. Sí, Rode, correcto. Road. Es que he leído Roda, digo, no puede ser, tiene que ser Road. Vale, pues aquí nos han hecho esto que es un tratamiento para los labios con péptidos Road. Vale, pues muy bien, pues listo. A mí este tipo de formatos no me gustan porque llevan una esponjilla y me da asquete, ¿sabes? Todo lo que sea esponja me da mucho, mucho asco. Y tengo unos cuantos, ¿eh? Tengo un par de bálsamos labiales que llevan esa esponja y que digo, bueno, la verdad que te podría tirarlos porque yo creo que ya han pasado el tiempo prudente para coger y tirarlos, pero me dan mucho asco. Donde hay una esponjilla y luego encima te lo tienes que atizar en la boca, ni hablar. ¿Esto qué es? Saie. Saie, que esto no sé lo que es. ¿Qué es esto? Esto es un gel luminoso. Ah, es un iluminador. Vale. De Saie. Esto también será por redes, TikTok y cosas de esas. Yo esto ni lo conozco. Y yo creo que estaremos casi terminando con Tower. Pues tenemos aquí Tower 28. Pues esto de aquí es un labial, un gel labial que se llama Tower 28. Y listo. Pues así se acabó. Y aquí dan toda la reparandoria de todo el rollo que tienen. Pues listo, ya está. Ya hemos terminado esto. Qué bien, ya se acaba el rollo. Ya hemos terminado el rollo. Oye, nenicos, que os recuerdo que hay una cosa más: super chat, super sticker, super thanks. Que ya está bien la broma, que llevo ya toda la semana sin recaudar un céntimo. Ya está bien, hombre. Que sois más del codo, leche, que la madre que os trajo. Hombre, así estéis todos forrados de dinero, que no gastéis un céntimo en el orgaz. Oh, si solamente con un euro que diesen las 19 personas que hay ahora mismo en la sala sería suficiente. Ya estaría más tranquilo. Omar. Venga, vale, repasico. Vamos a ir repasando. Aquí no hay nada. Aquí tampoco habrá nada. Es que estamos en fin de semana. Los fines de semana son críticos, ¿eh? Los fines de semana son fechas muy críticas. Anda, tenía que comentar algo y no me acuerdo lo que era. Lo he dicho, además.
Porque he comentado lo del café, la tila, he comentado otras cosas y no me acuerdo del otro que era. Y he dicho, tengo que hablar de... O lo he pensado y no lo he dicho, que también puede ser, porque mi cabeza va por un lado, la boca va por otro y así luego pasa lo que pasa. Así que luego pasa lo que pasa, Orgaz. Bueno, vale, vamos a ver. Esto por aquí. A ver. Ay, tenía una noticia, ahora que me acuerdo, si lo encuentro, ¿dónde está? Aquí, me parece que era aquí. Me parece que era aquí. Que, a ver. Lo que pasa es que habrán modificado esto. Bueno, no sé dónde está. Bueno, sí está, porque sí está. Pero bueno, a ver, ¿os conocéis esta tienda? Esto es que al parecer es una cadena que utiliza distintas marcas. Yo no la conozco, pero me han gustado las camisetas. Entonces, a ver, os lo comparto por si chafardeamos esto, porque me gusta esto. Sí, hay mucho. Me gusta esta, la primera, la que pone George V, pues esa. Quinta Avenida. George Quinta Avenida. Porque pone Avenue arriba. Y el osete ahí todo recosío, asqueroso, lleno de dólares, pues eso, que me ha hecho gracia, pero el caso es que resulta que es que han abierto una tienda en el centro comercial Atalayas, acá, Ancalas Murcias, que está aquí al lado. Qué calor hace para ir a Murcia todavía, no quiero. Y nada, pues nos comentan que esta cadena trabaja con moda urbana y tiene pues marcas como Pirate Gang París, George V París, Left Point y Project X París, entre otras. Y nada, me parece muy bien. Y además podrán llevarse una gorra gratis a partir de las compras superiores a 100 euros. Tengo que pasarme, quiero verlo. La verdad que me llama la atención. Quiero ver por lo menos las camisetas y las pantaloncicos. Igual me hacen gracia. No sé, ya veremos a ver qué hago. Dónde gasto mis dineros. Pero quería comentarlo porque digo, lo he visto, digo, a ver si hay alguien aquí que conozca esta firma, porque no tengo ni pajorré de quién son, ni cómo se funcionan, ni a dónde van, ni lo que hacen. Y quiero verles la carica. Así que próximamente sus pantallas, cuando cobre, me pasaré por allí para echar un vistazo. Desactiva el AdBlock, ya lo sé yo. Ya lo sé yo que o desactivo el AdBlock o no me dejas ver nada, pero para lo que estoy viendo que tienes, no me interesa seguir y paso a desactivar el AdBlock. No. Me niego a desactivar el AdBlock. No quiero desactivar el AdBlock. Oh. Y aquí ya no hay nada. Vale, pues estas páginas las puedo dejar porque ya no hay nada. Perfecto. Bueno. Y aquí. A ver si hay algo aquí. Que no me quiero suscribir. Pesados. Aquí. El bañador de talla única es unánime. El traje de baño se deshace de los estereotipos que lo caracterizan para volverse inclusivo, cómodo e incluso sostenible. ¿De verdad, en serio? ¿Qué tonterías hay que escuchar todavía? No puedo. Me mato. Esto de la inclusión de estas mierdas es que de verdad. Y el empoderamiento. Ay, en fin. Que no puede ser. Nada, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por hacernos pasar bien este ratico, mismamente, de monólogo. Y claro, es verdad. Y nos vemos próximamente. Señoras y señores, auf Wiedersehen. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no sale nada? Que no me voy todavía, que no me deja. Hasta luego, Mari Carmen.